Estamos viendo el tema de las funciones y quería remarcar algo, repasando el vídeo de la última clase quizás no quedó claro. Y es el tema de las invocaciones a las funciones. Vamos a ver, por ejemplo, imaginaros que llamamos a la función potencia, que dijimos el otro día, que tiene un argumento primero de tipo real, por ejemplo float, y un segundo argumento de tipo entero, el exponente, que hemos llamado aquí en esta invocación b. Entonces nosotros podemos hacer una invocación a la función potencia de esta forma. Pot, que tiene que ser una variable real, que es el tipo que devuelve potencia, es igual a la invocación a la función, a potencia, que es el nombre que tiene, seguido de los argumentos a, b. Recuerdo que la función potencia tenía esta definición que vemos ahí, donde, como estamos viendo de nuevo, el primer argumento es de tipo real y el segundo argumento de tipo entero, y la función devuelve un real. Entonces, la forma habitual de invocar a la función pues es poniendo el nombre de una variable real igual al nombre de la función. Entonces la función devuelve el valor calculado y se lo asigna a la variable real que tenemos ahí a la izquierda, en ambos casos pot. Vimos dos llamadas diferentes, porque en una hacíamos llamada con valores constantes, 3.4 o 2, y en la otra hacíamos una invocación a la función con un valor de variable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso significa que es la única forma en la que se puede invocar una función? Pues no. En este recuadro de aquí vemos que hay otras posibilidades de invocar una función. Por ejemplo, fijaros en esta primera de aquí. La función potencia es invocada con dos argumentos. El primero es 3,4 y el segundo es un argumento entero que es el valor que devuelve la función que hemos llamado mcd. Esta función mcd, está declarada aquí arriba, es una función que recibe dos enteros y devuelve un entero. Por tanto, como la función mcd devuelve un entero, ese valor entero puede estar como segundo argumento de la función potencia. De forma que aquí estamos invocando a una función para que devuelva un entero que a su vez es argumento de entrada de otra función. Fijaros que las funciones también pueden ser invocadas en medio de una expresión aritmética. Por ejemplo, yo estoy aquí invocando a la función factorial y le estoy pasando como argumento m, que tiene que ser lógicamente de tipo entero. Si yo quiero hacer la operación 3 por a partido el factorial de m, pues la forma de hacerlo es poniendo la expresión aritmética 3 por a, entre paréntesis, dividido por el factorial de m, y ese valor se lo asigno a la variable f. Por tanto, nosotros estamos invocando una función en medio, por así decirlo, de una expresión aritmética, y el valor que devuelve esta función, pues entra en la expresión aritmética como un valor entero. Aquí tenemos un ejemplo relativamente parecido. Quiero que el valor de p sea la suma de los valores que devuelve dos llamadas a la función mcd. Pues mcd es invocado dos veces, es realizada la suma y su valor es devuelto a la variable p. O, por ejemplo, aunque todavía no hemos visto el printf, lo veremos hoy, aquí lo que estamos viendo es que yo estoy invocando a una función, en este caso a la función a mayúscula, y la función a mayúscula, si lo vemos aquí arriba, esta de aquí, recibe un char y devuelve un char. Por tanto, cuando es invocada la función a mayúscula, debe ser invocada con una variable de tipo carácter como argumento de entrada, es este g que tenemos aquí. El resultado de invocar esa función debe ser un char, y aquí simplemente lo que estamos haciendo es escribir en pantalla el resultado de esa operación, de la llamada a esa función. ¿De acuerdo? Es decir, que las llamadas a las funciones, cuando devuelven un valor, pueden ser introducidas como cualquier otra variable del tipo correspondiente, en expresiones aritméticas, en printf, o incluso como argumento de llamadas a otras funciones. Estuvimos viendo también cómo se definía una función. Realmente el código todavía no lo habíamos visto, lo veremos más adelante, pero sí habíamos visto que en la definición de la función había una parte importante que era la cabecera de la función, y que correspondía a algo parecido al prototipo de la función, pero en el cual los argumentos formales, recordad esta palabra porque es importante, los argumentos formales tenían ya un nombre,
y los argumentos formales, que son los que están aquí en la cabecera, en este caso base y exponente, son variables locales a la función y por tanto se utilizan, como veis aquí o aquí, como variables dentro del código de la función. Los parámetros formales son los que están en la definición de la función, mientras que los parámetros actuales o reales son los que están en la invocación. Es decir, aquí 3,4 y 2 son parámetros reales, o A y B son parámetros reales, porque son los parámetros con los que realmente invocamos a la función. Bueno, hay un tipo especial de funciones, que son las funciones que devuelven un valor void, es decir, que no devuelven nada en el nombre de la función. Todavía no hemos visto ninguna, pero bueno, más adelante las veremos con un poco más de detalle, pero que sepáis que de momento es posible no solamente funciones que devuelven un valor pues entero, float o char, sino que también habrá funciones que por razones históricas reciben el nombre de procedimientos que no devuelven nada en el nombre de la función. Se utilizan, por ejemplo, para imprimir valores en pantalla. Si yo quiero imprimir un resultado en pantalla en un determinado formato, pues no necesito que esa función devuelva nada, puesto que lo que devuelve es algo en la pantalla. Y por tanto, esas funciones normalmente son de tipo void. Bueno, hay una función especial en todo programa en C, que es la función principal, que recibe el nombre de main. En los programas que hemos estado trabajando, básicamente en el programa factorial, la hemos visto aquí. Esa es la cabecera de la función principal. Todo programa en C tiene que tener obligatoriamente una función principal, que es por donde empieza a ejecutarse el código. Solamente puede tener una. Si ponemos más de una, el compilador nos dirá que no puede ser. Por tanto, todo programa en C tiene que tener una y solo una función principal. Su cabecera habitualmente es esta que veis aquí, void, main, void. Digo habitualmente porque hay otras posibilidades, pero no las vamos a ver nosotros en este curso. Pero que sepáis que hay posibilidad de darle argumentos de entrada a la función principal. Nosotros no vamos a hacerlo y por tanto nuestras funciones principales siempre serán del tipo void, main, void. También depende de algunos compiladores, obligan a que la función principal devuelva un int. Pero bueno, como el nuestro no lo hace, no vamos a hacerlo tampoco. Por tanto, nosotros siempre pondremos las cabeceras del programa principal void, main, void, que significa no recibe nada como argumento, no devuelve nada como argumento. El código de la función principal, por supuesto, pues normalmente serán simplemente invocaciones a funciones. Es decir, que nosotros nunca pondremos pues un código relativamente complejo en la función principal. Si tenemos que hacer alguna operación relativamente compleja, lo que haremos será definir una función que haga esa tarea. Y desde el programa principal será invocada. Por tanto, nuestros programas principales relativamente serán cortos. Normalmente tendrán algunas definiciones de variables, alguna lectura de un valor inicial, llamadas a las funciones y en todo caso llamar a funciones que muestren resultados en pantalla. Esa será normalmente nuestra función principal. Bien, en C, como ya hemos dicho, se permite definir variables fundamentalmente en dos sitios, que son debajo de la cabecera del programa principal y debajo de la cabecera de las funciones. Lo vamos a ver de nuevo en el ejemplo. Nosotros, en este programa que llevamos desde el principio, hemos declarado variables aquí, que es justo debajo de la cabecera de la función principal, y hemos declarado también variables aquí, que es justo después de la cabecera de la función. Siempre se pueden declarar variables debajo del main y debajo de cualquier función. Aquí solo tenemos una, pero si hubiéramos tenido más de una función, pues hubiéramos puesto una debajo de otra. ¿De acuerdo? El ámbito de una variable es el trozo de código en el que se define. Es decir, estas variables n y fac solamente tienen visibilidad entre esta llave y esta llave. Es decir, entre la llave de abrir y la llave de cerrar. Y solo, por tanto, tienen sentido dentro del programa principal. Estas variables que he definido aquí dentro de la función factorial, la variable i y la variable f, tienen su ámbito solo en el ámbito de la función. Es decir, que solo tienen sentido desde esta llave hasta esta llave. Ese es el ámbito de las variables i y f. ¿Qué sucede si uno define una variable con el mismo nombre en el programa principal y en una función? Es decir, ¿qué pasa si yo aquí defino la variable i? Por poner un ejemplo. Pues no pasa absolutamente nada. Esta variable i no tiene nada que ver con esta variable i.
son variables totalmente distintas, tienen zonas de memoria distintas y no tienen ninguna comunicación entre ellas, aunque tengan el mismo nombre. La comunicación entre el programa principal y las funciones se establece siempre a partir de los argumentos, nunca a partir de variables. Por eso yo he dicho que normalmente el C define las variables debajo de la cabecera del main o debajo de la cabecera de las funciones. Y he dicho normalmente porque realmente existen otras formas de definir variables. Por ejemplo, se pueden definir variables globales. Está muy mal visto, por decirlo suavemente. No se deben usar variables globales en ningún lenguaje, y en C tampoco. Aunque se puede, nosotros ni siquiera vamos a decir cómo se hace. Es una mala costumbre de programación. Por tanto, nosotros no vamos a hacerlo. También algunos compiladores de C permiten definir variables locales a bloques de código. Por ejemplo, dentro de un bucle, en fin, ya lo veremos más adelante, que se podrían definir variables locales a un bucle, a un trozo de código concreto. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. No es tan grave como definir variables globales, pero tampoco lo vamos a hacer. No lo necesitamos. Una buena metodología de programación consiste en definir variables para el programa principal, únicamente, y variables locales a las funciones, únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se comunica el programa principal con las funciones? Pues se comunica a partir de los argumentos. Es decir, cuando la función factorial es invocada aquí, el valor de n, que recuerdo hemos leído previamente por teclado, es pasado a la función. ¿Qué significa que es pasado a la función? Pues significa que el valor de n es copiado en m. Y entonces, si la n trae un determinado valor, por ejemplo 5, cuando la función empieza, m vale 5. ¿Por qué? Porque el valor que tenía n es copiado en el valor que tenía m. ¿Y cómo se devuelve un valor? Pues en el nombre de la función, ya lo hemos visto. Es decir, cuando la función calcula el factorial de 5, que vale 120, pues es traspasado, por así decirlo, a la variable fac, mediante la asignación que vemos ahí. Por tanto, la comunicación entre el programa principal y las funciones siempre debe ser a partir de los argumentos actuales o reales en la invocación y formales en la función. Esa es la única forma de comunicación. Por lo menos la única forma de comunicación que nosotros vamos a admitir. El programa general empieza a ejecutarse por el programa principal. Entonces, cuando nosotros vayamos a ejecutar este programa, lo primero que hace es sale en pantalla un mensaje que dice introduzca un número entero. Y el cursor se quedará esperando. Se quedará esperando porque aquí hay una instrucción de lectura. Todavía no lo sabemos, pero eso es una instrucción de lectura. Entonces nosotros meteremos un número por teclado. Imagínate que pulsas 5 y le das a Enter. Ese 5 se guarda en la variable n. Por lo tanto, n va a valer 5. ¿Qué pasa cuando nosotros invocamos a factorial con n? Pues lo que pasa es que ese 5, que está guardado en la variable n, es pasado a la variable m. Es decir, la zona de memoria que ocupa m recibe una copia del valor que tenía la zona de memoria n. Es decir, recibe un 5. Por tanto, cuando el programa main invoca a la función factorial, empieza a ejecutarse la función factorial. Y m vale 5. Entonces aquí se ejecuta la función factorial. Cuando termina la función factorial, nos encontramos con un return f. Esa f valdrá el resultado de hacer estas operaciones que vimos aquí. ¿Cuánto valdrá f? Pues f valdrá el factorial de 5, es decir, 120. ¿Cómo se produce el retorno? Pues el retorno se produce aquí. Factorial de n devuelve 120. Y ese 120 es asignado a la variable fac. Fíjate que el proceso no es tan complejo. De hecho, estamos acostumbrados a usarlo en matemáticas. Usted define la función f de x igual a x cuadrado. F de x igual a x cuadrado. Y yo te digo, ¿cuánto vale f de 2? ¿Tú qué me dices? 4. ¿Por qué? Porque coges el 2, lo metes en la función y dices 2 por 2, 4. Pues este es el mismo mecanismo. Lo que pasa es que en vez de pasarle un 2, le estoy pasando n. Insisto que yo aquí podría pasarle una variable o podría pasarle una constante. Si yo podría hacer esto. Sería lo mismo. Si le paso una constante, el valor de 4, que no está guardado en ninguna variable, pero es un valor, 4, se copia en m. Si yo lo invoco con n, el valor de n se copia en m. Volvemos al ejemplo de antes. Si f de x es la función x cuadrado,
¿Cuánto vale f cuando se aplica a a? A cuadrado. ¿Por qué? Porque hemos cogido el valor de a y lo hemos sustituido donde estaba la x. Pues esto es lo mismo. Exactamente el mismo mecanismo.